Hola chicos, muy buenos días para todos. Les voy a explicar la clase del día de hoy. Como observan, hoy tenemos como tema lo que es la fenomenología en sí. Basada en Husserl, define lo que es fenomenología como el estudio de fenómenos tal como los experimenta en el individuo, en la cual describe lo que son las vivencias y aclara prácticamente lo que es el sentido que nos envuelve en nuestra vida cotidiana. Es por eso que ya junto con el vitalismo, el esencialismo representa lo que es una corriente filosófica que prácticamente rompe el positivismo y el idealismo del siglo XIX, en la cual dentro ya de esta corriente se cuentan con pensadores que tienen ya lo que es la esencia como el tema central en base a sus investigaciones. Entre ellos están lo que es Edmund Husserl, 1859 y 1938. Este filósofo en sí fue iniciador del método fenomenológico y Max Scherler también. Los rasgos fundamentales basados en lo que es la fenomenología son que es un método que describe prácticamente el fenómeno, que es decir, aquello que se da inmediatamente. También otro de los rasgos fundamentales es que su objetivo lo constituye en base a lo que es la esencia, es decir, como el contenido intangible de los fenómenos que es captado gracias a lo que es la facultad de la inteligencia llamada intuición esencial o epoque en griego, es la definición de lo que es inclusión esencial. Aquí pueden observarlo gráficamente a este personaje representativo de lo que es la fenomenología, que es Edmund Husserl en sí. Tal así que Edmund Husserl, este filósofo alemán, en realidad se propuso crear una filosofía que tenga lo que es una misma solidez en base a lo que son las ciencias de la naturaleza, ya que en sí su obra puede resumir como un intento de poder explicar lo que es el método de la filosofía y poder seguir prácticamente ser reconocida como una ciencia rigurosa. Tanto así que la filosofía no deberá ser una visión global en lo que respecta a lo que es el mundo, sino que también debería buscar los diferentes fundamentos absolutos, en la cual por lo consiguiente debe evitar lo que son todos presupuestos que no esté probado para poder llegar a lo que es un saber radical. En que en lo primero en sí es que Husserl proclama lo que es un deseo para poder volver a las cosas tal como son en realidad, ya que el conocimiento filosófico no debe presuponer prácticamente de ninguna cosa como sabida, sino que esta más bien tiende en poder recurrir a lo que son las evidencias como único criterio que permita prácticamente poder distinguir lo que es la realidad que existe en sí. Tanto así que Husserl también critica lo que es la filosofía que se basa en lo que es la psicología. ¿Por qué? Porque reduce lo que es la lógica del funcionamiento psíquico y no a un mundo ideal independiente, ya que por último lo que es la conciencia viene a ser lo que es una vivencia que permite al yo darse cuenta del algo, pero en sí, en estas vivencias siempre son como un objeto o como una relación, basado en que la intencionalidad de lo que es la conciencia reside prácticamente en poder aperturar hacia lo que es un objeto. Precisamente en que no podemos nunca hablar de lo que es la conciencia vacía sin un objeto al cual se refiera, tanto así que la conciencia es siempre conciencia de algo. Aquí hay una fuente primaria que indica el texto basada en Husserl en las investigaciones lógicas, pues no. Indica lo siguiente, que la cosa, el objeto natural, eso es lo que percibo, el árbol que está ahí en el jardín, este y no otro es el objeto real de la intención perceptiva, un segundo árbol inmanente o bien una imagen interna dentro de mí del árbol que está ahí afuera. Ante mí no se da en modo alguno y suponer
hipotéticamente una cosa semejante solo conduce a un contrasentido. Eso es lo que indica Husserl en sus investigaciones lógicas basado en las cosas, basado en el objeto significativamente. Luego está lo que son las filosofías de valores. La filosofía de valores, por su parte, para lo que es Schiller, 1874 y 1928 ya pudo desarrollar lo que es una filosofía de los valores. ¿Para qué? Para que poder realizar lo que es un sistema que se basa en las definiciones y donde puede realizar lo que son tres tipos de conocimiento, como es el inductivo, el esencial y el metafísico. El inductivo, esta se basa en el propio de las conciencias positivas y tiene como objeto lo que es la realidad de las cosas. En lo esencial, esta simplemente se caracteriza de lo que es la fenomenología y tiene por objeto lo que son las ciencias captadas a lo que es a priori. Es decir, independientemente en base a lo que son las existencias de las cosas y del objeto, dentro en sí de una categoría que incluye lo que son los sentimientos. Lo que es metafísico, esta simplemente gira lo que es alrededor de la profundización del hombre y de Dios, donde este filósofo en sí sitúa lo que es un segundo término de lo que es el conocimiento y puede dirigir prácticamente lo que es la intuición de esencias, refiriéndose a lo que es al mundo peculiar de los valores que no pueden ser captados por lo que es la inteligencia. El valor en sí es ante todo una cualidad objetiva y no una invención del sujeto, ya que los valores son también inmutables, lo que puede cambiar lo que es el conocimiento que nosotros tenemos en ellos prácticamente. En sí, también se puede indicar que poder confundir lo que es el valor con la cosa que vale, es decir, con el bien, también se puede indicar que las cosas tienen valor. En ese sentido se les llama bienes, por lo que los valores no son bienes, sino que estos prácticamente transforman lo que son las cosas en bienes. El bien encama lo que es un valor y lo expresa. Tanto así que mientras los bienes aparecen como contingentes relativos y en sí los valores se presentan como necesarios, absolutos y eternos, en el cual profundiza lo que es una posición. Tanto así que Sherlock sostiene que el valor hay que buscarlo en el mundo de lo que es ideal, ya que los valores son pues muy esenciales que no se captan con la inteligencia, sino con lo que es con la intuición sentimental, movida por un acto intencional en la que se puede llamar también lo que es sentimiento puro. Dado así que esta intuición sentimental es a priori, por lo que los valores no se originan en lo que es la experiencia de los sentidos, ya que Scherler relaciona lo que es el problema de las personas que es central. Es decir, que ésta se debe extender como una unidad concreta a lo que son los actos, en el cual no se identifica con algo psíquico, sino que en el yo contrapuesto, es decir, al mundo externo, la persona esencialmente como el espíritu, el principio nuevo y totalmente diferente de lo que es lo natural y también lo que es corpóreo en sí. Tanto así que la persona, además de ser individual, es una realidad que se articula en una comunidad en sí. Como se pueden dar cuenta, aquí hay una gráfica donde representa a Max Scheler, donde planteó que los valores son esencias que se captan con valor sentimental en sí. Aquí está este personaje, una gráfica representativa de este personaje, identificado como Max Scheler en sí, 1874 hasta 1928, donde sí pudo desarrollar lo que es una filosofía basada en los valores en sí. Luego tenemos lo que es el existencialismo, pero antes de este tema tenemos unas preguntitas en la cual indica el texto. Pues no, dice, podemos comprender al mundo y a la sociedad sin comprendernos a nosotros mismos como realidad. En realidad en sí no se puede comprender lo que es el mundo y a la sociedad sin que exista lo que es una comprensión de uno mismo, ya que es fundamental comprendernos a nosotros mismos
como individuos para así poder comprender lo que es el mundo de una buena manera, poder comprender a una sociedad que nos rodea prácticamente. Ahora indica la otra pregunta: ¿qué sentido tiene la vida? El sentido de la vida simplemente es una manera en la que vivimos en el mundo, basada en diferentes razones por las que vivimos. Podemos tener diferentes razones por las cuales vivir en sí, ¿verdad? Luego está lo que es este tema, que indica el texto lo que es el existencialismo en sí. ¿En qué está basado? En que ya a partir de lo que son ya las guerras mundiales existe lo que es una nueva temática que ocupó hacer lo que es filosófico en sí, donde lo que es la problematicidad de lo que es la vida fue también desarrollada desde distintos enfoques, ya que a esta nueva corriente de lo que es el pensamiento la conocemos como existencialismo en sí, que por su etimología, lo que es el existencialismo en sí se define como filosofía de la existencia, opuesta prácticamente a lo que es a la filosofía de las esencias en sí. Tanto así que lo que son de los que son existencialistas en sí acusan a lo que es a la filosofía anterior, de lo que es Aristóteles, hasta sus días, en ser una filosofía de esencias abstractas, donde se ha perdido prácticamente sus intereses humanos por relativamente alejarse de lo que es la realidad viva. Tal realidad era despreciada en su individualidad, en su contingencia, en su mutabilidad y sustituida prácticamente por ideas de un mundo racional, en la cual contra todo esto reacciona lo que es el existencialismo en sí, para poder propugnar lo que es una vuelta a lo concreto y singular, a la experiencia viva. En lo que en sí, aquí hay una gráfica donde representa lo que es el existencialismo, estudia prácticamente lo que es la realidad concreta del ser humano, sus angustias y posibilidades en sí. Eso es lo que indica el texto, pues, ¿no? En base a su definición de existencialismo en sí. Estudia la realidad concreta del ser humano, tanto sus angustias como sus posibilidades. Ahora, ¿en qué está basado lo que es la filosofía del hombre? En base a lo que es al existencialismo, en sí no le interesa lo que es la realidad de las cosas, sino la realidad concreta del ser humano, sus angustias, sus posibilidades, como les mencioné anteriormente, ya que este es el sentido en que el existencialismo es humanista, donde esta corriente filosófica en sí concibe con la existencia como la libertad radical, simplemente para poder realizar lo que es la propia esencia frente a lo que es una multiplicidad de posibilidades que le ofrece lo que es el mundo. Ahora, manteniendo lo que es la búsqueda del sentido basado en lo que es la realidad o la vida que se conlleva en sí, es un tema muy central a que los existencialistas dan dos respuestas desde sus inquietudes, tanto como la angustia, como el fracaso, como la nada, el sinsentido, también el pesimismo es característico de algunos filósofos existencialistas en sí, donde además lo que es el existencialismo tuvo también lo que es un gran auge durante lo que fue la primera mitad del siglo XX, gracias a su difusión mediante novelas, piezas de teatro y diarios también. Y hay una imagen refiriéndose a este tema, ¿no? ¿Crees en la vida? ¿Crees en la vida eterna? La otra indica hasta la muerte. Eso es una gráfica representativa de lo que es existencialismo en sí. Ahora, ¿en qué conlleva o por qué se puede relacionar también Martín Heidegger en este tema? Prácticamente que, aunque ya lo que es Kierkegaard había planteado lo que es una filosofía de lo que es la existencia, se suele atribuir también Martin Heidegger de 1889 a 1976,
donde en sí realizó lo que es una iniciación de corrientes de pensamiento, tanto así que este personaje intenta poder crear lo que es una ontología del ser, donde incluye todas las condiciones y determinaciones necesarias para que se pueda fundamentar lo que es un modo absoluto. Dentro de lo que son las obras de este filósofo alemán, responde preguntas fundamentales como ¿qué es el ser? ¿Por qué hay ser? Y no es más bien nada. En base a esta, hay respuestas a esas preguntas que deben tomar lo que son distinción entre el ser, el ente que tiene el ser y lo que se hace. El ser simplemente es aquello por lo que se pregunta. El ente que tiene el ser es aquello que es preguntado o se pregunta a sí mismo, o lo que se halla significa el sentido del ser. Aquí pueden identificar una gráfica de Martin Heidegger, en la cual es considerado por muchos como el filósofo más importante del siglo XX, donde sus principales obras son El ser y tiempo, ya que la esencia de la verdad, Kant y el problema de la metafísica y la doctrina platónica de la verdad, entre otras. El primer problema que presenta prácticamente a la hora de poder elegir lo que es el ente que posee lo que es el ser, es que con el fin de preguntarle por el ser y poder hallar lo que es su sentido, es que ya este ente, lo que es el ser humano, es de quien también se puede surgir lo que es la pregunta, como relativamente se puede indicar que ya de manera que el ser humano, que es el ser, es ahí donde Lessing, el alemán, indica que el ser preguntándose por el ser es un modo de que del ser de ahí es la existencia en que se convierte, por tanto es su principal problema. Mediante lo que son las existencias, lo que es la esencia, al ser ahí. Ahora bien, es como lo esencial del existir es estar en una situación determinada, en unas circunstancias específicas relacionadas con el mundo, donde simplemente desde lo que es ser ahí es un ser en el mundo, porque se haya arrojado a él. Ahora, por otra parte, se puede indicar que el ser en el mundo implica a su vez varias trascendencias. Dentro de esas varias trascendencias están los siguientes. El ser se trasciende a sí mismo por el hecho de que sale de sí para ir a lo que es a la concreción del ser ahí. Ahora, el ser ahí trascendiente del mundo en que está arrojado. Otra trascendencia es que al ser ahí le da sentido a lo que es al mundo, lo supera, va más allá de él y lo trasciende prácticamente. Ahora, por otro lado, también se puede indicar mediante lo que es la existencia de ser ahí, es una limitación prácticamente del ser, donde en sí se puede reducir lo que es a algo concreto, renunciando lo que es el ser a las infinitas posibilidades de hacerse, ya que el destino del ser es hacerse existente. Es por eso que el ser humano es esencialmente relacionado con la libertad en sí. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, basada en los temas que ya les mencioné anteriormente, como lo que fue la fenomenología, indicada también por Edmund Husserl, que fue quien, por medio de sus investigaciones, realizó lo que son diferentes métodos fenomenológicos y también Max Shirley también. A medida de eso, realizó lo que son diferentes rasgos fundamentales de lo que es la fenomenología, en la cual abarca lo que es poder describir lo que es el fenómeno. Su objetivo principal es poder constituir lo que es una esencia, en decir lo que es el contenido intangible en base a los fenómenos, eh, poder captar lo que son diferentes facultades, sus inteligencias, sus intuiciones esenciales también.
En Husserl también en sí es un filósofo alemán que propuso relativamente poder crear lo que es una filosofía que tenga la misma solidez que las esencias de la naturaleza, en la cual también indica que poder proclamar lo que es un deseo de poder volver a ver a las cosas tal como son en realidad. También indica, basada en lo que es la crítica de la filosofía, que se basa en la psicología, porque reduce lo que es la lógica, el funcionamiento psíquico, también en base a lo que es la conciencia, viene a ser también una buena vivencia que permite al yo darse cuenta de algo en sí en su momento. Luego también identificaron lo que es la filosofía de los valores, indicada por Max Scherler en 1874-1928, donde pudo desarrollar relativamente lo que es una filosofía de valores para poder realizar y poderse basar prácticamente en tres tipos de conocimiento basados en un sistema que él desarrolló, tanto inductivo, esencial y metafísico. Luego también identificaron lo que es el existencialismo, donde radicalmente está ya parte de lo que es las guerras mundiales como una nueva temática, donde ocupa en sí hacerse lo que es filosófico para lo que es la problematicidad de lo que es la vida, donde fue desarrollada desde distintos enfoques. Los en sí, basada en su etimología, el existencialismo se define como la filosofía de la existencia, opuesta a la filosofía de las esencias en sí, ¿no? También identificaron sobre Martin Heidegger, donde en sí había planteado lo que es una filosofía de la existencia, donde se suele atribuir también Martin Heidegger en 1889, 1976, también empieza a poder intentar poder crear lo que es una ontología del ser, donde también incluye todas las condiciones y determinaciones necesarias para que se pueda mantener o pueda fundamentar lo que es un modo absoluto en este desarrollo, pues, ¿no? También indicaba lo que son diferentes obras de este filósofo alemán, donde responde lo que son preguntas fundamentales, como qué es el ser, por qué hay ser y no más bien nada. Bien, chicos, recuerden, cualquier inquietud, por favor, me indican por medio de la plataforma, que con gusto les voy a responder. Al momento de subir sus trabajos atrasados, deben de colocar un comunicado el por qué sus trabajos están subidos atrasados, ¿no? ¿Para qué? Para ser calificado con la nota correcta. Bien, chicos, gracias por su atención, que tengan un bonito día.